nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión primera ordinaria se da por aprobada, por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión segunda ordinaria se pone a disposición de los señores y señoras diputadas. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, no hay documentos para la cuenta en esta oportunidad. Perfecto. Se ofrece la palabra sobre varios. Bueno, yo quisiera recabar el acuerdo de la comisión, porque dentro de los invitados, de la lista de invitados entregados por los parlamentarios, no figura el vicepresidente ejecutivo de Cochilco. Yo creo que es muy importante, a los propósitos de esta comisión investigadora, conocer la información que tiene Cochilco respecto del tema. No sé si hay acuerdo. Entonces lo invitaríamos para la próxima sesión. Bien, la presente sesión tiene por objeto recibir al Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez, quien se referirá al mandato conferido por la sala de esta corporación. Aprovechamos de saludar y dar la bienvenida al señor Contralor General de la República, quien es acompañado por el señor Camilo Mirosevich, jefe de la División Jurídica, la señora Pamela Bugueño. ¿Puede sentarse aquí adelante? No hay problema. Abogado jefe de la Unidad de Estudios Legislativos, señor Alejandro Valenzuela, abogado asesor, Nelson Salazar y Saúl Linares, ambos abogados de la Unidad de Estudios Legislativos de la Contraloría General de la República. Señor Contralor, tiene usted la palabra. Entiendo que tiene una presentación. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días y por su intermedio saludo a toda la comisión. Efectivamente hay una presentación que está acá ya cargada, está preparada y como había señalado inicialmente, esta presentación se divide en dos partes. Hay una primera parte que es de carácter público, sin embargo, y dado el objeto de la comisión, y en donde vamos a exponer dos informes que ha realizado la Contraloría que tienen el carácter de reservado, quisiera también solicitarle al señor presidente y por su intermedio a la comisión que en esa parte tuviera precisamente esa característica la sesión. Usted me indica, señor Contralor, Perfecto. Cuándo declaramos sesión secreta. Exacto. Muchas gracias, señor presidente. Bien, y yendo derechamente al objeto de la presentación, quisiera hacer una breve referencia, señor presidente, por su intermedio, a una cuestión previa. Y es precisamente atendida las dificultades que hemos tenido como Contraloría a propósito de la fiscalización que hemos hecho en la empresa estatal, Codelco. Como recordarán algunos de los integrantes de esta comisión investigadora que también forman parte de la Comisión de Minería, yo el día 31 de mayo estuve en la Comisión de Minería haciendo exposición del informe de auditoría y de los dictámenes que habían sido expedidos. Sin embargo, con posterioridad se publicó en diversos medios de comunicación la circunstancia de que yo, Jorge Bermúdez, como abogado, había prestado servicios profesionales a Codelco, a la división Ventanas. Y eso efectivamente fue así, no es ningún secreto, y yo informé a la comisión, a esta comisión, a la Comisión de Minería, tanto de la Cámara como del Senado, que en los años 2011 y 2012, en mi calidad de abogado especialista en temas de derecho ambiental y derecho administrativo, había hecho informes en derecho para la empresa estatal. Y por lo tanto, puse a disposición de la Cámara y de estas comisiones las boletas que yo había expedido para la minera. Ahora, evidentemente esta es una información antigua, es una información por un trabajo profesional que efectivamente fue realizado. Hoy día, desgraciadamente, pareciera ser que realizar una actividad en calidad de honorarios es un delito, siendo que se trata de una actividad perfectamente legal. Y lo que sí no me deja de llamar la atención de que el único que conocía de esta información que fue dada a conocer por la prensa era precisamente el que recibió la prestación de servicio, es decir, la empresa. Y por lo tanto, me gustaría saber desde dónde surge esa información. En todo caso, los informes son de propiedad de Codelco y yo no tengo ningún problema en que la empresa pueda ponerlos a disposición de la comisión. Dicho eso, quisiera ahora, ahí está la foto precisamente de las boletas que se expidieron.
Dicho eso, quisiera ya entrar derechamente en la presentación. En primer lugar, quiero hacer referencia a las facultades que tiene la Contraloría en materia de fiscalización. Luego, cómo se fiscaliza Codelco, cuál es su régimen jurídico desde el punto de vista de la fiscalización, las auditorías que se han realizado por parte de la Contraloría de la empresa y luego hacer una breve referencia a la demanda que en este momento existe en los tribunales de justicia por parte de la empresa estatal en contra de la Contraloría. Bien, yendo a las facultades fiscalizadoras, hay que recordar el artículo 98 de la Constitución, donde básicamente a la Contraloría el control de la legalidad de los actos de la administración, de toda ella, sin ninguna limitación, y luego la fiscalización del ingreso y la inversión de los fondos del fisco y de los demás organismos que determinen las leyes, como por ejemplo las empresas estatales. Este mandato constitucional se particulariza en el artículo 16 de la propia Ley Orgánica de la Contraloría, donde señala quiénes están sometidos al control y entre ellos se señala expresamente a las empresas del Estado, las que quedarán sometidas a la fiscalización de la Contraloría. ¿De qué forma? Bueno, el artículo 21, letra A, de la Ley 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría, señala que esto se ejerce a través de la función de auditoría. Y ahí se señala que la auditoría tiene por objeto velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público y la probidad administrativa. Por lo tanto, ese es el foco de la auditoría, es un foco triple, es un foco que tiene que ver no solo con el cumplimiento formal de la legalidad, sino que con el resguardo del patrimonio y con la probidad administrativa, como dice ahí. Y eso es lo que se ha hecho en la función auditora respecto de esta empresa estatal. Ahora bien, no obstante estas disposiciones, el régimen de fiscalización de Codelco tiene ciertas particularidades. En primer lugar, porque existe una comisión, la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, quien tiene como objetivo, como competencia esencial, la de fiscalizar permanentemente la actuación de esta empresa. Por lo tanto, la fiscalización directa que se realiza sobre Codelco es la que realiza este servicio público que se denomina Cochilco. Y eso está establecido en el artículo 11 del Decreto Ley 1349 que así lo prevé. ¿Cómo entra entonces la Contraloría? La Contraloría puede entrar de dos maneras, de una manera que se podría denominar como indirecta, toda vez que Cochilco tiene la obligación de entregar toda esa información producto de la fiscalización Cochilco debe entregarla a la Contraloría, bien digo, y además debe realizar aquellas o ejecutar aquellas órdenes o instrucciones que en materia de fiscalización pueda expedir la Contraloría General. Sin ir más lejos, nosotros a comienzos de julio despachamos un oficio a Cochilco con el objeto de que nos remitiera los resultados de las auditorías que ha realizado en el último tiempo, cuya respuesta esperamos para la próxima semana, atendida una prórroga de plazo que nos ha pedido la propia comisión. Esa es la fiscalización indirecta. Respecto de toda ella, de toda esta fiscalización, existe un deber de reserva, confidencialidad dice la ley de Cochilco, atendida la trascendencia y la relevancia que tiene los resultados de esta empresa. Y la fiscalización directa que puede realizar la Contraloría se realiza en situaciones excepcionales, sea porque la propia Contraloría ha recibido denuncias o ha recibido información que ameritan que ella directamente entre a la fiscalización, y no solo que entre a la fiscalización, sino que sustituya en sus facultades a Cochilco, o que lo haga el presidente de la República. En el caso del informe número 900, lo que ha hecho la Contraloría fue precisamente en un informe reservado poner en conocimiento las circunstancias excepcionales que ameritaban que la Contraloría realizase esta fiscalización. Esas circunstancias se basaban sobre todo en información que habíamos recibido de parlamentarios, de denuncias concretas, y por lo tanto se tomó la decisión de iniciar esa fiscalización. Bien, aquí hay algunas normas que nosotros tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, respecto de la reserva que debe existir de la información que se recepciona. En primer lugar está el artículo 2, inciso final del Decreto Ley 1349, que es la ley de Cochilco, donde se señala, y aquí, aunque sea un poco árido, preferiría leer la disposición porque dice: para el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, las empresas productoras estarán obligadas a proporcionar oportunamente todos los antecedentes e informaciones que les solicite la Comisión.
Dichos antecedentes e informaciones tendrán el carácter de confidenciales y el personal de la comisión estará obligado a guardar estrictas reservas sobre ellos. Eso es una primera norma que la confidencialidad aquí se establece atendida a la trascendencia que tienen las empresas productoras, en este caso es una sola, que es evidentemente Codelco. Evidentemente no hay ninguna duda de la importancia económica que pueda tener la información que se entregue para ser objeto de la fiscalización. Esta norma tiene un correlato en el artículo 9, inciso 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría, y por eso el informe tiene el carácter de reservado. Dice: las normas que establezcan el secreto reservas sobre determinados asuntos no obstarán a que se proporcione a la Contraloría General la información antecedente que ella requiera para el ejercicio de su fiscalización, sin perjuicio de que sobre su personal pese igual obligación de guardar tal reserva o secreto. Estas normas luego tienen además su corolario en la ley sobre acceso a la información, la ley de transparencia, también conocida, la ley 20.285, donde en el artículo 21, número 4, se establecen las causales de reserva o secreto. Y dice: las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información son las siguientes: cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte al interés nacional, en especial si se refieren a la salud pública o a las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país. Entonces, dada la relevancia que tenía esta materia, es que el legislador le ha dado este carácter de confidencial o de reservado, lo que se aplicó luego en el informe de auditoría número 900. Entonces, si uno hace una seguidilla de cuál ha sido el íter en esta materia, se dará cuenta que, por un lado, está el informe, el oficio reservado 15.307 de 29 de febrero de 2016, donde se le señala a la Presidenta de la República las razones excepcionales que justifican la fiscalización. Luego está el informe propiamente dicho, que tiene el carácter de reservado, y respecto del cual se interpuso un recurso de reconsideración que todavía está pendiente de resolución en mayo de este año, y no obstante eso, el 2 de agosto se interpuso esta acción denominada de nulidad de derecho público en contra del informe reservado número 900. Ahora bien, y no puedo soslayar esta situación, la siguiente situación ante esta comisión, y es que, revisado hoy día en la mañana el portal del Poder Judicial, el informe reservado, es decir, el informe 900, número 2016, respecto del cual la Contraloría tiene el deber de mantener ese carácter, y también esta propia comisión, está hoy día publicado en la página web del Poder Judicial, atendido que la empresa lo ha acompañado sin ese carácter como documento de la demanda. Eso a mí me parece, y sin ser extremista, me parece de la mayor gravedad, toda vez que si este informe afectaba tanto la eficacia, la forma de actuación, el negocio de la compañía, como a ellos les gusta decir, me parece de la mayor gravedad que se haya publicado y que se haya acompañado como un simple documento. Procesalmente existen las posibilidades de solicitar al juez la custodia del documento y por lo tanto que tenga acceso solo quien tiene que juzgar, es decir, el propio magistrado. Sin embargo, parece ser que para la empresa la reserva de sus asuntos económicos no es tan relevante, toda vez que lo ha hecho público, y hoy día cualquier ciudadano, cualquier persona en el mundo en realidad, puede bajar el documento y ver lo que ahí aparecía y leer entonces las conclusiones y los antecedentes que se tuvieron para la auditoría. Esto a mí me parece muy grave. Esto incluso puede tener una consecuencia en el propio artículo 246 del Código Penal, donde se sanciona el revelar o poner a disposición del público antecedentes que tienen el carácter de reservado. Entonces, claramente aquí me parece que hay por lo menos una actuación, diría, diletante. Bien, ¿qué es lo que ha realizado la Contraloría en esta materia? La Contraloría, y esto es muy relevante que se tenga en cuenta, señor presidente, por su intermedio, el año 2015 ya hizo una auditoría a las adquisiciones, compras, contrataciones de servicios que hizo la empresa estatal. Ese es un informe de auditoría que también tenía ese carácter. De hecho, no está publicado en la página web nuestra, a pesar de que hayan transcurrido más de 5 años desde su publicación. Y comprendía los periodos desde enero del 2003 a mayo del 2005. Y luego tenemos la auditoría del año 2016, que es a los contratos administrativos y de bienes y prestación de servicios en el periodo que ahí aparece entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015. En la parte reservada de la sesión voy a explicar
la coincidencia que existe entre ambos informes. Pero simplemente, y esta conclusión sí se puede señalar públicamente, aquí en la Contraloría no ha habido ni un cambio de criterio, ni un cambio de doctrina, ni un cambio de jurisprudencia, toda vez que uno si revisa lo observado en ese primer informe del 2005 y lo del 2016, es, yo diría, prácticamente calcado. Es exactamente lo mismo y fue la misma materia auditada y observada y por lo tanto aquí no ha habido cambio de criterio alguno por parte de la Contraloría. La única pregunta que uno podría hacerse es, bueno, ¿por qué tanto espacio entre una y otro? Bueno, precisamente porque estaba Cochilco probablemente y porque se recibían los informes o se podían requerir los informes de esa empresa. En ambos casos y en ambos informes lo que quedó claro fue que habían contrataciones con familiares cercanos. Es decir, que lo que se denomina partes relacionadas no es sino la contratación de familiares cercanos de directivos o de quienes toman las decisiones en la empresa estatal. El cambio legislativo vino el año 2006, es decir, con posterioridad al primer informe, cuando se incorpora estos incisos en el artículo 4, los incisos sexto y siguiente del artículo 4 de la Ley de Compras Públicas. Eso es lo que puedo decir hasta ahora en esta parte pública de la sesión, señor presidente. De aquí en adelante debería referirme a los informes y ponerlos en conocimiento detallado o más o menos detallado de la comisión. Por lo tanto, tendría que solicitarle que en esta parte de la sesión tuviera ese carácter de reservado. Perfecto. Sí, primero vamos a hacer una ronda de preguntas, Perfecto. seguramente a propósito de la presentación primera del Contralor. Señor presidente, sí. También lo que puedo hacer es, si quiere, puedo ir hasta la parte final de la demanda, o sea, completar la parte pública de la y después volver atrás a la parte de los informes que tienen carácter reservado. ¿Les parece? Muy bien. Bien. Entonces, como habíamos... Por la anterior, por favor. Tenemos estos dos informes, el del año 2005, que es el 167, y tenemos el informe 900, que es el del año 2016. Esa es la carátula del informe de este año. Tiene el número 2016 porque se refiere a una auditoría que se programó el 2016, pero efectivamente se terminó este año. Y ahí se puede ver claramente que tiene el carácter de reservado ya con el solo timbre y obviamente con los oficios que se remitían, en que se remitía el informe también se señalaba ese carácter. Bien, nosotros en este momento estamos siendo demandados por la empresa como Contraloría. ¿Y cuáles son las actuaciones que hemos realizado? Bueno, tenemos dos dictámenes, que son los dictámenes que se referían al problema de las indemnizaciones que se habían hecho, respecto a los cuales se había pagado a algunos ejecutivos de la empresa. Sin embargo, eso no fue objeto de ningún tipo de impugnación, sino que lo impugnado es el informe reservado número 900 en algunas de sus partes. Eso es lo que se demanda por parte de la empresa. Ahora bien, para poder entender esta demanda, desde la perspectiva de la Contraloría, nosotros tenemos que preguntarnos en primer lugar cuál es la naturaleza de Codelco. Y aquí quisiera hacer un pequeño contrapunto, porque en realidad Codelco evidentemente que es una empresa cuyo giro es la explotación minera, pero es una empresa del Estado, ¿ya? Nosotros hemos dicho, y claramente así se establece, Codelco no es un servicio público, en el sentido de que no realiza una prestación, pero sí es un órgano que forma parte de la administración del Estado y por lo tanto, como tal, a ella le son aplicables los principios de legalidad, de eficacia, de eficiencia y de probidad, que es uno de los objetivos de la auditoría de la propia Contraloría. En segundo lugar, una de las cuestiones que se ha señalado es que la actuación de la Contraloría afectaría la negociación colectiva y que a los trabajadores de Codelco nosotros pretenderíamos aplicarles el estatuto administrativo. En ninguna actuación la Contraloría ha señalado tal cosa y precisamente en el dictamen lo que hemos dicho es que se reconoce el estatuto laboral, se reconoce la posibilidad de aplicar el Código del Trabajo y evidentemente, a contrario sensu, no se le aplica el estatuto administrativo. Luego se ha dicho que a Codelco solo se le deberían aplicar las normas que se le aplican a las empresas, como si fuera una sociedad anónima pura y simple. Y la verdad que eso no es así. Eso no es así, toda vez que, como he dicho desde el comienzo, esta es una empresa del Estado, es una empresa que forma parte de la administración del Estado, es una empresa pública creada por ley. Por lo tanto, al régimen jurídico, independientemente de la remisión que se puede hacer a una norma de derecho privado, como podría ser las normas de sociedades anónimas, le siguen rigiendo las normas que se aplican
en general a la administración. El título primero, por ejemplo, de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado es una de las disposiciones, es uno de los títulos que se le aplica a todo órgano de la administración, incluyendo a Codelco. Es más, precisamente una de las impugnaciones que se hacen en la demanda es a que la Contraloría aplique el artículo 9 a Codelco, y el artículo 9 de esta ley lo que dice es que en las contrataciones se debe privilegiar la licitación pública por sobre la contratación, la licitación privada y el trato directo. Entonces, Codelco entiende que esa disposición no se le aplicaría cuando en realidad es una norma que se le aplica a todo órgano de la administración del Estado. Eso está establecido como aparece ahí en el artículo 9 y como había dicho, como dicen los informes, tanto el 2005 como el 2017, nosotros detectamos que la mayor parte de las contrataciones se realizan todavía o por licitación privada o sobre todo por trato directo o asignación directa, como ellos le denominan. Sin embargo, el punto clave de la demanda o de la discusión jurídica está dada por la aplicación de los incisos 6, 7, 8 y 9 del artículo 4 de la Ley 19.886. No es toda la Ley de Compras Públicas, está expresamente excluida la aplicación de la Ley de Compras Públicas de las empresas del Estado. Sin embargo, esta norma que se incorpora con posterioridad es una norma general, y no solo para empresas, sino que en general para todos los poderes del Estado. Entonces, Codelco lo que señala es que Codelco estaría en contra de que sea fiscalizada por la aplicación de estas normas propias de la contratación pública, pero que en realidad se aplican, como he dicho, a todos los órganos de la administración y a todos los poderes del Estado. Ahora, esto tal es así que incluso uno de los abogados de la empresa en esta demanda ha señalado que Contraloría estima que no puede haber operaciones entre partes relacionadas y Codelco estima que sí. Cuando hablamos de partes relacionadas, entonces estamos hablando de familiares. Esto es simplemente un eufemismo. Parte relacionada es contratar con familiares y no cualquier familiar, sino que un familiar directo. Y Codelco estima que sí, dice su abogado. Y por supuesto que las va a seguir teniendo. Y por montones, porque no están prohibidas, solo están reguladas con regulaciones archicompletas y cuidadosas para que la gente realice operaciones con conflictos de interés. Pero si precisamente lo que prohíbe la legislación es que no hayan operaciones con conflictos de intereses, que no hayan contrataciones con partes que son familiares, si a eso se trata el principio de probidad. Pero bueno, pareciera ser que eso no queda tan claro para la empresa y tal es que lo declara así expresamente. ¿Qué es lo que dice el artículo 4? Solo para recordar. El artículo 4, inciso sexto, dice: ningún órgano de la administración del Estado, ya con esa sola declaración uno debería pensar que incluye a las empresas, pero además el legislador dijo, y incluyó, y de las empresas y corporaciones del Estado, ¿ya?, o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con las personas unidas a ellas por los vínculos de parentesco descritos en la letra B del artículo 54 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, es decir, con los familiares directos, segundo grado de afinidad, tercer grado de consanguinidad. Ni con sociedades de personas de las que aquellos o éstas formen parte, obviamente, no solo con la persona natural, sino que con las sociedades de los que sean dueños, ni con sociedades en comandita por acciones o anónimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquellos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas. Es una norma muy básica en realidad, es una norma que simplemente lo que trata de hacer es que no se produzcan estas situaciones de conflictos de intereses cuando se trata con los familiares. ¿Qué dice la disposición siguiente? El inciso séptimo. Las mismas provisiones del inciso anterior se aplicarán a ambas cámaras del Congreso Nacional, a la Corporación Administrativa del Poder Judicial y a las municipalidades y sus corporaciones respecto de los parlamentarios, a los integrantes del escalafón primario del Poder Judicial y los alcaldes y concejales según sea el caso. O sea, cuando uno ve este inciso, a la conclusión que llega es que la intención que hubo acá fue que nadie del Estado quedara fuera de esa prohibición, que es contratar con familiares, que uno a esta altura piensa que es simplemente una norma de probidad mínima. Ahora bien, luego agrega, los contratos celebrados con infracción a lo dispuesto en el inciso anterior serán nulos y los funcionarios que hayan participado en su celebración incurrirán en la contravención al principio de probidad administrativa
descrito en el numeral sexto, inciso segundo del artículo 62 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que les corresponda. Pero, en realidad, después, la ley aminora. La ley ya no transforma esta prohibición simplemente en una norma imperativa porque señala una salida. Y dice, cuando circunstancias excepcionales lo hagan necesario, los órganos y nuevamente se refiere, y empresas referidos en el inciso cuarto, podrán celebrar dichos contratos, o sea, podrían celebrar contratos con familiares siempre que se ajusten a condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado. La aprobación del contrato deberá hacerse por resolución fundada, que se comunicará al superior jerárquico del suscriptor, a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Diputados. O sea, en el fondo, de lo que estamos hablando, si es que es tan necesaria esa contratación con un familiar directo, es de informar simplemente las razones que se tuvieron para contratar con ese familiar, tanto al superior directo, a la Cámara y a la Contraloría. A eso se reduce esta discusión, a que se pueda informar esa contratación. Entonces, bien, entonces, si bien, haciendo un resumen, si bien hay una prohibición de celebrar con familiares cercanos contratos por parte de las empresas del Estado, esto es extensivo a todo órgano que forma parte del Estado y ya no solo de la propia administración. Esto significa que no se puede contratar con funcionarios directivos del órgano o empresa, con los familiares directos, el cónyuge, los hijos adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, con las sociedades de los que estos forman parte y con los gerentes o administradores de esas sociedades. Pero está la excepción, como había dicho, y esa excepción está dada por que los contratos se ajusten a condiciones de equidad, que este contrato sea fundado y además que esto se comunique a la Contraloría y a la Cámara. Ahora, ¿se aplica esto a Codelco? Evidentemente que la posición de la Contraloría es que se aplica, porque eso es lo que está establecido claramente en la norma. Si bien es cierto, a las empresas públicas no se les aplica la ley de compras públicas, la ley 19.886, cosa que uno podría incluso plantearse por qué es así, sí se aplica y se incorporó esta disposición precisamente para que se aplicase no solo a las empresas públicas, como decía, sino que a todo órgano del Estado, al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Esta es una manifestación del principio de probidad que está en el artículo 8º de la propia Constitución. Eso es lo que hace esta disposición. El artículo 4 se refiere expresamente a empresas públicas, pero no exclusivamente a empresas públicas, y esto es muy relevante, porque aquí no es una regulación destinada expresamente a la empresa. Incluye a la empresa, como incluye al Poder Judicial e incluye al Congreso. Esto quiero destacarlo porque efectivamente hay una disposición en la ley de Codelco que establece que las regulaciones de las empresas públicas solo son aplicables a Codelco cuando se le nombra expresamente. Aquí estamos frente a una regulación que no es para empresas públicas, es una regulación para el Estado. Por lo tanto, si uno sostuviese que no se le aplica a Codelco, estaríamos entendiendo que logró algo que no ha logrado ni el Poder Judicial, ni el Congreso Nacional, ni nadie en el Estado, y es tener un régimen totalmente distinto al que se le aplica, por lo menos en este punto, al resto de aquellos que forman parte de la institucionalidad de este país. Entonces, estamos hablando de una disposición que se aplica en general a todo el Estado, como acabo de decir. ¿A quiénes se le aplica? Y creo que gráficamente uno podría señalarlo. Se le aplica a aquellas contrataciones que se realicen, y ahí aparece, por ejemplo, con el bisabuelo, hasta el bisabuelo, cosa que sería bastante poco probable, o hasta el bisnieto, por parte del funcionario directivo, y hasta el sobrino, por el lado de la consanguinidad. Y por el lado de la afinidad va a ser hasta su cuñado, como aparece en el lado izquierdo. Ese es el ámbito de aplicación. Y por eso uno habla en realidad no de partes relacionadas, sino que en el fondo estamos hablando acá de familiares directos, porque con quién puede contratar o con quién se prohíbe que se contrate es precisamente con quienes están más cerca de ese funcionario. Hasta aquí está la parte que habíamos preparado en carácter de pública, señor presidente. La parte reservada la podemos exponer después.
Gracias, señor Contralor. Me han solicitado la palabra, en primer lugar, el diputado Felipe Ward, luego el diputado Juan Luis Castro. Diputado Ward. Sí, sí. Sí, 15 minutos ante la sala. Sí. Gracias, Pero- presidente. Pero podemos entrar. Diputado Ward tiene la palabra. Brevemente, presidente. Sí. Escuchemos la parte reservada. Si no, esperemos con las preguntas. Es que no, después no vamos a tener tiempo oportunidad para preguntar probablemente de hacer las consultas. Pero si no, nos podemos quedar sin escuchar la parte reservada. Pero es que podemos invitar al señor Contralor a una segunda sesión. 90 segundos, presidente, No para, creo que tenga para dificultad. evitar alargar la sesión. Adelante, diputado. Primero, en decir que en la disputa jurídica que se ha trabado entre la Contraloría y Codelco, yo por lo menos soy de la opinión de que Contraloría tiene la razón. Entiendo el punto que hace Codelco desde la perspectiva que Contraloría no le corresponde hacer juicios de valor en relación con los contratos, pero lo que está haciendo Contraloría en este caso es simplemente pedir que se cumpla con la ley, no está haciendo juicios de valor. Y creo que está muy bien circunscrito al punto que ha planteado el Contralor. Aquí Codelco dice que se lo trata como servicio público y que se le prohíbe contratar eventualmente frente a casos urgentes con parientes. Pero no es así. Si Codelco tiene que contratar, por ejemplo, a Caterpillar, Hatch, para dar un ejemplo contingente, puede hacerlo, aunque tenga un sobrino trabajando en la empresa, siempre y cuando informe al superior jerárquico, Contralor General y Cámara de Diputados. Y tal como lo decía la diputada Yanna Proboste, no lo ha hecho. Entonces, se le está pidiendo algo sumamente simple y Codelco hoy día, intentando dar vuelta a la situación, demanda. Comunicacionalmente también aquí hay una batalla. Como no le gustó el mensaje, ataca al mensajero y pretende inhabilitar de alguna forma al Contralor, señalando que por haber trabajado tiempo antes en Codelco, información que se filtra, como decía al principio de la sesión el Contralor, intenta de alguna forma desacreditar lo que se está planteando. Tenemos un problema, Contralor, y aquí va la pregunta, presidente. Se señalaba ayer en una reunión en la que participamos los jefes de bancada que un porcentaje superior al 50% de los oficios enviados por la Cámara de Diputados y por las comisiones no es contestado. Y yo creo que Codelco está muy por encima de esa tasa de no respuesta. Entonces, si bien en algunos casos esa información llega a Contraloría, hoy día tenemos facultades bastante disminuidas en materia de envío y respuesta de oficios. No hay el sistema de multas que existía antes a través de la ley orgánica. Entonces, preguntarle si es que esa información hoy día está en poder de la Contraloría, las respuestas, los oficios enviados a Codelco y a las empresas públicas en general que no han sido contestados, y de qué forma se puede ejercer algún tipo de presión desde el punto de vista de las atribuciones que la ley establece para que esos oficios sean contestados. Es uno de los problemas que tenemos como comisión, es uno de los problemas que tenemos en las facultades fiscalizadoras como parlamentarios, que Codelco no contesta los oficios y tiene una tasa de no respuesta muy superior a este 70% que lamentablemente tiene el sistema público desde los oficios que se le envían como Cámara de Diputados. Gracias, diputado Felipe Ward. Diputado Juan Luis Castro. Saludar al Contralor y ser preciso en las preguntas. Primero preguntarle si las boletas que él emitió en su momento hacia Codelco fueron bajo qué modalidad de pactación o contratación, para efectos de clarificar bien el modo operandi que se hizo y que no hubiese vulnerado la propia norma que la Contraloría objeta en cuanto al trato directo. Quiero precisar ese punto, cómo se hizo esa pactación, en qué condiciones. Dos, quiero preguntarle por su intermedio cuál fue el rol entre el 2005 y el 2016 de la Contraloría General de la República. ¿Qué debió haber hecho? Porque entendemos que hubo un rol pasivo durante ese periodo largo de tiempo. Aquí lo adjudica él, esa ausencia de investigación y de auditoría de la Contraloría, sabiendo ya el 2005 cómo estaban las cosas planteadas en estos contratos. Tercero, preguntarle por qué el recurso de reconsideración al informe 900 todavía sigue pendiente. Han pasado varios meses. Cuarto, ¿cuáles son, a su juicio, las consecuencias y los efectos de la demanda de nulidad hoy día, del punto de vista práctico, sobre la continuidad o no de esta forma de tratos directos o no en Codelco a partir de el litigio, la litis, entiendo dicen los abogados, trabada, establecida en esa instancia? Si era esperable esta demanda de nulidad o no, luego que la propia Contraloría llevó esto al Ministerio Público cuando emitió el informe 900, y cuáles son las consecuencias si se hubiese pactado con el Estado de Chile o con Codelco un acuerdo extrajudicial o judicial que hubiese evitado esa demanda de nulidad. Si eso era posible evitarlo o era imposible evitarlo si se hubiera llegado a un eventual acuerdo. Y por último, las consecuencias finales directas
de la vulneración de confidencialidad que ha denunciado el Contralor respecto a la trascendencia pública del informe 900 por parte de la contraparte que es Codelco. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Castro. Diputado Carmona. Gracias, presidente. Saludar al Contralor y al el colectivo que lo acompaña. Muy directo en beneficio de poder escuchar la parte reservada. La pregunta es, dato la causa, Codelco es una empresa que participa de la actividad económica, productiva y comercial a nivel nacional e internacional en competencia con todas las empresas del rubro. ¿De qué forma podemos garantizar la fiscalización? Yo estoy asumiendo que la probidad se va a cumplir, digamos, sin que se afecte la competitividad respecto a los pares en la producción y en el mercado. ¿Por qué va la pregunta, Contralor? Asumo que de todo lo que se ha citado aquí en cuanto a las normas del derecho administrativo, resguardando el funcionamiento del aparato del Estado, está implícito que todos queremos defender Codelco, que siga siendo empresa del Estado y que siga teniendo la eficacia y la eficiencia respecto al aporte que le hace al patrimonio y al erario nacional. Entonces me preocupa hasta dónde está la raya de que por la vía de un mecanismo, yo no digo que las cosas no tengan controles, pero un mecanismo que exagera la interpretación, ponemos la situación de debilidad y eso va en beneficio directo de la competencia. Eso es obvio, esa es la resulta. Gracias, diputado Lautaro Carmona. La diputada Paulina Núñez. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al Contralor, a su equipo jurídico, asesores. Y, a ver, yo quiero recordar, para ir rápidamente a la pregunta y en forma breve, nosotros tenemos una querella interpuesta en el Ministerio Público. Nos reunimos el lunes con los fiscales y dentro de eso creo que hay una colaboración que debe existir entre el resultado de esta comisión investigadora, de a poco, incluso con las actas de cada comisión y la investigación que está haciendo el propio ministerio. Entonces, mi pregunta en concreto, y para el tema que estamos viendo, es que para que, por su intermedio, presidente, al Contralor, para que operen estos requisitos y de esa forma opere la excepción, lo que no se cumple en definitiva es la información. Porque, ¿cierto? Entiendo que al existir esta excepción se puede de una u otra forma contratar, pero tiene que ser informado. Entonces, ¿cuál es, desde ese punto de vista, la sanción? Más allá, insisto, de lo penal, y por eso hice relación con el Ministerio, si es que cae algún delito que investigar a propósito de estos contratos, al menos con algún conflicto de interés. Pero ¿cuál es, a juicio de la Contraloría, presidente, entonces, la sanción? ¿Esos contratos deben ser terminados? ¿Debe haber alguna sanción administrativa para las personas o los empleados públicos de la empresa? No lo sé, lo pregunto. Gracias, presidente. Gracias, diputada Núñez. Yo quiero formularle una sola pregunta, señor Contralor. Usted afirma de que gran parte de los contratos que efectúa Codelco con empresas prestadoras de servicios son de carácter adjudicación directa o licitación privada. Eso se contrapone con las afirmaciones que nos hicieron tanto el presidente ejecutivo anterior, Diego Hernández, como el presidente del directorio actual, Óscar Landerreche, quienes dicen de que esta forma de contratación de servicios se ha disminuido ostensible y notablemente. Entonces, a mí me gustaría saber cuáles son los fundamentos de su afirmación y si usted tiene un porcentaje de contrato, más allá de los montos, sino que en términos cuantitativos, cuántos son los contratos que se asignan bajo esta modalidad y cuáles son los contratos que son objeto de una licitación pública. Y lo segundo, apelando a la consulta que le hace el diputado Carmona, sabemos nosotros de que toda la forma de contratación de licitación pública requiere de un plazo que no es consistente con la dinámica de funcionamiento de las compañías mineras en el mundo. ¿Habría alguna fórmula de poder agilizar ese procedimiento? Es una consulta. Tiene la palabra, señor Contralor. Gracias, señor presidente. Bueno, respecto de las preguntas, entonces voy a ir en el mismo orden que fueron formuladas.
Nosotros tampoco hemos recibido la información de los contratos que se suscriben, porque evidentemente la empresa desconoce la aplicación del artículo 4. Sin embargo, y esta es una respuesta general, cuando no se responden los oficios a la Cámara, en algunos casos, y ya no estoy pensando en el caso Codelco, sino que en general en otras situaciones, la Contraloría ha recibido esa información por parte de los propios parlamentarios y en ese caso nosotros hemos ejercido algunas facultades que nos da nuestra propia ley. Por ejemplo, hay una facultad de instruir al servicio para que entregue la información y de esa manera nosotros se la hemos entregado al parlamentario que la ha requerido. O si hay una situación permanente, lo que hemos hecho es instruir un sumario en ese servicio público. Ahora bien, de todas maneras es llamativo porque evidentemente uno entendería que la legitimación democrática de la Cámara debería hacer que los servicios públicos, que son ejecutivos, deberían entregar mucho antes a ella la información que a la propia Contraloría. Entonces, nosotros hemos tomado conocimiento de algunos casos en que no se le ha entregado la información a la Cámara, el parlamentario nos lo ha hecho saber y nosotros lo que hemos hecho ha sido ejercer algunas de estas facultades, como señalaba, respecto de ese ministerio, servicio o empresa del Estado. Eso en primer lugar. Ahora, respecto de las preguntas que me hacía el diputado Castro, y aprovecho de ahondar un poco en la primera parte de mi presentación. Yo hasta el año 2015 era abogado dedicado a los temas de derecho administrativo. Es más, ese año fui elegido el mejor abogado de derecho público de este país por mis propios pares, en un ranking que se realiza todos los años. Y en esa calidad es que en el año 2011 y 2012 había sido contratado en un contrato de prestación de servicios para que colaborara en una defensa judicial con Codelco. Eso fue lo que hice y eso fue lo que acabo de transparentar. Fue una contratación que no hizo la dirección ejecutiva, sino que fue la división de ventanas, que es una división que está acá en esta región. Entonces fue la contratación de un servicio profesional de abogado experto en temas de derecho administrativo y derecho ambiental. Y por eso cuando hice referencia a los informes que ha encargado la empresa, lo hice con conocimiento de causa, porque efectivamente conozco cómo operan las empresas del Estado. Yo he trabajado no solo para Codelco, sino que también en su momento trabajé para ENAP, para empresas portuarias y para otros servicios públicos, precisamente por la especialización que tenía. Probablemente si no la tuviera no estaría en este cargo tampoco. Eso en primer lugar. Ahora, ¿cuál ha sido el rol de la Contraloría entre el 2005 y el 2016? Nosotros apenas recibimos la información por parte en este caso por parte del diputado Ward, que está acá presente, nosotros recabamos un poco más de antecedentes, hicimos algunas consultas, algunas llegaron antes que otras, y eso nos llevó a tomar la decisión de poner en conocimiento esto de la Presidenta de la República y activar este mecanismo de circunstancia excepcional que habilita a la fiscalización. Entiendo que el año 2005 ocurrió algo más o menos parecido. En el intertanto no podría decir qué fue lo que ocurrió, porque obviamente yo no estaba en el cargo. Lo que sí puedo decir es que la Contraloría, para poder realizar su fiscalización, no cuenta con más que 500 funcionarios. Y los recursos son bastante escasos. Hay una serie de requerimientos que año a año nosotros vamos recibiendo y eso hace que haya una especie de matriz de riesgo que nos lleva a realizar una planificación de la auditoría. Pero también uno se plantea, cuando existe un organismo creado expresamente para la fiscalización, como es Cochilco, uno esperaría que opere en primer lugar ese mecanismo, ¿no? Es decir, que haya operado la fiscalización por parte de Cochilco. ¿Qué pasa con el recurso de reconsideración? El recurso de reconsideración es un recurso administrativo. Es un recurso administrativo que fue interpuesto en mayo de este año, es decir, han pasado 2 meses y medio desde su interposición, lo que para los plazos de actuación de la Contraloría está todavía dentro de la normalidad, es decir, no es que nos hayamos demorado más en responderlo. Ahora bien, si uno lee el artículo 54 de la ley 19.880, la empresa no podría habernos demandado pendiente que sea el recurso de reconsideración, pero eso es una discusión de abogados. Atendido que esto en este momento está, entre comillas, judicializado, lo que deberíamos hacer nosotros es abstenernos de resolver esa reconsideración. Evidentemente, si la empresa se desiste de la demanda, nosotros podríamos resolver esa reconsideración. Ahora, es posible
y aquí no entendí muy bien la tercera pregunta, pero ¿qué es posible llegar a alguna especie de acuerdo o haber evitado la situación de la demanda? Entiendo que esa es la pregunta. La Contraloría siempre está reuniéndose con sus servicios, empresas, ministerios fiscalizados. Nosotros nos reunimos para efectos de colaborar con los servicios públicos, con las empresas del Estado, con los ministerios, para que ellos puedan superar las observaciones que en la auditoría han surgido. Pero evidentemente nosotros no podemos desconocer o nosotros no podemos eximir de la aplicación de una norma legal a una empresa, porque esa no es nuestra facultad, no está dentro de nuestras posibilidades. Por lo tanto, cualquier acuerdo que pudiera uno tener, entre comillas acuerdo, porque en realidad no es que se trate acá de llegar a una especie de transacción, pasa por que apliquemos o reconozcamos la aplicación de las normas que corresponden, que son las normas que están en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, en el título primero, y los incisos sexto y siguientes del artículo 4 de la Ley 19.886. Respecto de las consecuencias de la publicación del informe 900, yo debo manifestar esta circunstancia porque me parece muy grave. Nosotros nos tomamos en serio como Contraloría la reserva que tienen que tener los documentos. Por eso he hecho tanto hincapié en que una parte de esta sesión sea precisamente reservada. Hemos oficiado a la Presidenta de la República con carácter reservado y hemos entregado el informe a Codelco con carácter reservado, atendido que su contenido puede afectar la situación económica del país. Esa es una de las causales de reserva que están establecidas precisamente en la Ley 20.285. Que la empresa lo haga público, a mí me parece de la mayor gravedad, porque me lleva a sacar las siguientes conclusiones. En primer lugar, parece ser que no era tan relevante el informe, porque lo ponen público. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si es que fue un error, bueno, ¿cuál es el grado de diligencia que existe al poner en conocimiento de todo el mundo algo que tiene carácter de reservado? Entonces, a mí me preocupa, sinceramente, porque esto podría tener consecuencias administrativas, pero en realidad también el artículo 246 del Código Penal establece sanciones de otra índole. Entonces, a mí eso es lo que no soy yo el que tiene que definir eso, pero evidentemente me parece muy grave. Respecto de la pregunta del diputado Carmona, en cuanto a cómo se entendería yo, cómo se equipara o se equilibra la fiscalización con el carácter competitivo que tienen las empresas públicas y en particular la minería, cómo se hace para que haya una licitación pública y la posibilidad de respuesta rápida que pueda tener una empresa frente a un determinado requerimiento. En realidad esto se puede responder de distintas formas. Uno lo puede responder solo desde el punto de vista de la legalidad. Yo podría hacer una respuesta formal acá y decirle, mire, esto es lo que está establecido en la ley, está el artículo 9 de la Ley de Bases Generales, está el artículo 4, inciso sexto y siguientes, y eso es lo que rige. Y mientras eso no cambie, yo como Contralor no me puedo pronunciar sobre otros aspectos. Pero en realidad cuando uno mira los números y cuando uno mira cómo actúan otras empresas del Estado, parece ser que no es tan complicado. Porque resulta que a otras empresas del Estado, y si uno mira, por ejemplo, la página web del CEP, del Sistema de Empresas Públicas, y ve que todas ellas tienen que contratar de acuerdo a esos requisitos y aplicar las normas de licitación pública o excepcionalmente las normas de licitación privada o de trato directo, y uno ve que muchas de ellas tienen números azules y tienen ganancias y aportan al fisco, pareciera ser que siguen siendo perfectamente competitivas. Y la otra conclusión que uno hace es, cuando uno tiene grandes proyectos, los grandes proyectos no se formulan de la noche a la mañana. Pero cuando esos grandes proyectos se asignan en una primera vuelta por licitación pública, pero luego la segunda fase de ese proyecto se hace por trato directo y son miles de millones de dólares los que están en juego, evidentemente si uno sabe que hay una segunda fase puede ya ir proyectando esa licitación pública. Entonces yo no veo que haya una incompatibilidad entre estas reglas y la competitividad. Si uno piensa, por ejemplo, en el puerto de Valparaíso, la ampliación del puerto de Valparaíso fue una licitación internacional y fue una licitación pública internacional. Estamos hablando de unas cifras que son en realidad irrisorias frente a los niveles que mueve Codelco. Pero eso no afecta a la competitividad. Y en los puertos sí que hay competencia, porque allí hay que luchar por cada container que se va y eso lo digo con conocimiento de causa, hay que luchar por cada container que se va a desestivar. En realidad aquí estamos hablando simplemente de una norma de no contratar con familiares. Y si hay que contratar con los familiares, infórmelo a la Cámara y infórmelo a la Contraloría. Es todo lo que dice el artículo 4. Respecto de la querella y cuál es
¿Qué sanciones pueden haber acá? Yo la verdad que yo no soy abogado penalista, tampoco somos del Ministerio Público, entonces no me puedo pronunciar sobre ese punto. Presidente, ¿puedo hacer ahí sobre el punto? Breve. Sí, yo hice alusión al tema de la querella del Ministerio Público solamente para contar que las actas de esta sesión van a terminar con información allí. Mi pregunta es ahora otra, era precisamente ante la no información de los contratos entre personas relacionadas, ¿cuál es la sanción administrativa? Si es que lo vamos a restringir de esa forma, porque yo sé que la norma contiene que hay que informar, pero no contiene y por lo tanto ahí se requiere alguna interpretación. Claro, nosotros, señor presidente, no hemos examinado los casos en particular de no información de los contratos. Nosotros tampoco hemos recibido la información de los contratos con los familiares. ¿Qué sanción podría haber? Bueno, la Contraloría ahí podría ordenar, ejercer las facultades que tiene Cochilco, por lo tanto que ella ejerza sus potestades sancionadoras, o ella asumir directamente esa facultad eventualmente, es decir, determinar si es que hay alguna responsabilidad. Sin embargo, también pareciera ser que mientras estemos en este litigio con Codelco, donde precisamente lo que se discute es el artículo 4, sería un poco, tal vez no sería tan prudente iniciar un sumario administrativo, por ejemplo, cuando precisamente se está discutiendo la aplicación de esa norma respecto de Codelco. Finalmente, respecto de su pregunta, señor presidente, en cuanto a los números de adjudicación en licitación pública o privada o en trato directo, si estas han disminuido o no. Bueno, la verdad que tanto en la auditoría del 2005 como en la auditoría del 2017, los porcentajes los números de contratos que fueron auditados demuestran que hay una preeminencia de licitación privada y de asignación directa, como se denomina por parte de ellos. A mí no me cabe duda, y no tengo por qué dudar de la palabra de los directores o de los presidentes de directorio cuando dicen que ha disminuido fuertemente el trato directo en la empresa. Pero, evidentemente, de acuerdo a nuestra legislación, el trato directo debe ser la excepción y no la regla general. Entonces, está bien, y uno debería celebrar que se disminuya esos porcentajes, pero en realidad lo que exige la legislación es que la licitación pública sea la regla general. Hay excepciones, hay formas de hacerlo de manera legal, excepcionalmente, y eso es lo que uno debería privilegiar. Por lo tanto, yo creo que cuando se vea la parte reservada, yo podría mostrarle gráficos donde se demuestra lo que acabo de aseverar. La licitación pública requiere de un plazo, evidentemente, requiere de una formulación de bases y de una correcta formulación de las bases para que tampoco se transforme en un traje a la medida. Pero sobre todo cuando se trata de grandes proyectos, la licitación pública es la que garantiza la competencia. Mi punto es el siguiente, si estamos en un sistema de mercado, hay que respetar las reglas del mercado, y las reglas del mercado implican competencia. Y la competencia es, por ejemplo, para los proveedores del Estado. Cuando uno hace licitación privada o cuando uno hace trato directo, lo que está haciendo es saltarse esas reglas, que se supone que son las que rigen para todos. Eso es lo que puedo decir por ahora, señor presidente. Gracias, señor contador. Vamos a declarar entonces sesión secreta a partir de este momento. Vamos a suspender.